4 palabras de ese versículo y hablar un poquito acerca de eso, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo número 11, versículo número 2. También de antemano, hermanos, hablando de madres, quiero dar las gracias públicamente, sinceramente, por sus oraciones hacia mi señora madre también. Duró una semana internada muy complicado aquí en la clínica que está en Guadalupe, la 4, hermanos, en la clínica 4. Y ahí estuvimos con ella, hermano, y todo aquello. Dicen que una de las camas más duras es la del hospital, ¿verdad? Estar ahí, todo aquello, y bendito Dios, ya la dieron de alta y ya está en su casa. Pero yo agradezco sus oraciones, sus mensajes, sus llamadas y todo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en estas primeras 4 palabras. Lea conmigo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era la mujer, hermanos? Muy hermosa. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba bañando. Y dice la Biblia, hermanos, las primeras 4 palabras, y sucedió un día. Es como si fuera un cuento, hermanos. Un día sucedió que el palomo se fue con la paloma y el gorrión, y parece, hermanos, como si va a desencadenar aquí una historia, pero me llama la atención esas palabras. Y sucedió un día. Vamos a hablar de esto, hermanos. Amoroso Padre Celestial, te doy las gracias por este hermoso tiempo que nos permites tener, Señor, en tu casa de oración. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por nuestro pastor y su familia. Gracias porque nos amas. Quiero pedirte en el nombre de Cristo que una vez más, al abrir tu santa palabra, podamos aprender algo de ella, podamos ponerlo en práctica, podamos guardarlo, Señor, y enseñarlo a otros. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, y a considerarlas siempre en nuestras vidas, porque entonces, dice tu palabra, le dijiste a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te necesitamos, Señor, háblanos. En Cristo agradecemos y pedimos, amén y amén, Señor. Y sucedió un día, hermanos. En el transcurso, mis hermanos, de nuestro peregrinar en este mundo, todos nosotros hemos tenido días muy buenos, muy gratos. Días, hermanos, en que no queremos que se acabe por la felicidad, por lo precioso, por lo grato que es ese día, ese momento. Imagine usted, hermanos, o considere en su mente, en su imaginación, está aquel soldado con su familia antes de irse a la guerra y separarse de su familia. Y pasa un rato, hermanos, muy ameno, muy agradable. Está el soldado recién casado, tiene su bebé pequeñita, ¿verdad? Como Lucía, Esther, y ahí la tiene cargando, ¿verdad? El soldado, y está con su señora esposa, bien contentos, bien felices, pero considerando que el día de mañana él tiene que partir a la guerra sin saber si va a regresar y va a volver a ver a su familia. Yo creo, hermano, que ese día lo disfrutaría al máximo y quisiera que ese día tuviera 25 horas o más, que no se acabara por el momento tan ameno y agradable que está viviendo antes de irse a la guerra. Estando en la guerra, hermanos, lo único que ese soldado lleva es una fotografía para recordar a su pequeña esposa, a su pequeña bebé y a su esposa. Y cuando está, hermanos, ahí en el avión o está con la pistola o algo, de repente saca a su bebé, saca a su esposa, y eso le anima y le alegra porque tiene una razón para volver, pero no sabe si volverá, porque estando en la guerra, ¿sabe qué, hermanos? Vendrán días malos. Vendrán días, hermanos, en que tal vez derramará sangre y sudor. Vendrán días, hermanos, en que se va a desvelar. Vendrán días, hermanos, en que tendrá sed en el desierto. Vendrán días en que tendrá que esconderse de su enemigo. Vendrán días, hermanos, malos, difíciles o duros. Pero el día en que él pasó con su familia, ese fue un día bueno. Consideren su vida, hermanos, esos días de felicidad. Hablaban por la mañana el camino de la felicidad y gratos que usted ha tenido. Pero ciertamente le quiero decir algo. La Biblia dice en Efesios 5, la armadura de Dios, capítulo 6, disculpe, que debemos de ponernos toda la armadura de Dios para resistir. Y no mire lo que dice, en el día malo. Hay días buenos y hay días. Debemos recordar, hermanos, que en nuestro peregrinar en este mundo tendremos días en que estaremos en la montaña, en la cumbre, y otros días, hermanos, tendremos que pasar por el valle.
Tendremos días, hermanos, llenos de gozo y de felicidad radiante, pero otros días grises que parecerán eternos y que el sol, hermanos, no sale para alumbrar nuestro camino. Tendremos días buenos y tendremos días malos, como dijo Jacob en el Génesis 47, versículo número 8. Génesis 47, versículo número 8. Mire lo que la palabra de Dios dice ahí. Génesis 47, versículo número 8. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de tu vida? Versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinar son, ¿cuántos, hermanos? 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinar. Jacob dice: tengo 130 años, son pocos y malos los días en que yo he vivido. Eclesiastés, hermanos, 7:14, si nomás no me equivoco, la palabra de Dios dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Dios hizo lo uno y lo otro. Eclesiastés 12:1, hermanos, usted se lo sabe de memoria. Acuérdate, antes de que ¿qué? Antes de que vengan los días. Otra vez, hermanos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamientos. Efesios 6:13, acompáñeme por favor en su Biblia. Efesios capítulo 6, versículo número 13, pasajes muy conocidos que yo creo que usted sabe. Efesios, carta de Efesios, capítulo número 6, versículo número 13. Mire, hermano, vamos a leer este versículo, por favor. Mire lo que dice aquí la Biblia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día, y habiendo acabado todo, mire, hermano, estar. Pero mire la expresión, hermanos: por tanto, tomad toda la armadura. Mire el versículo número 11 del mismo capítulo. Vestidos otra vez de toda la armadura. Es indispensable, es fundamental vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. El día malo, hermanos, vendrá. No sabemos si es mañana, pasado, dentro de un año, no sabemos. ¿Qué hará, hermanos, con el día malo en que le digan a usted la noticia que su esposo o su esposa falleció? ¿Qué hará, hermanos, cuando venga el día malo y le digan que usted tiene cáncer y va a morir en un año, en un mes, en 6 meses? No lo sabemos. ¿Qué pasará, hermanos, cuando venga el día malo, la dificultad en nuestras vidas? ¿Tendremos o no tendremos la armadura de Dios? Si no la tenemos, dice la Biblia que no podremos resistir al día malo. ¿Y sabe qué, hermanos? A David sucedió un día. Sucedió un día, hermanos, con el rey David. Vino un día malo. ¿Sabe qué? No tenía toda la armadura de Dios, y por eso cayó. Usted sabe la historia que vamos a ver ahorita. Toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. El día malo, hermanos, vendrá. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo lo vivirá? ¿Cómo estará vestido? ¿Sabe por qué no resistimos y estamos firmes en el día malo de la adversidad, del conflicto, de la tentación o del problema? La respuesta es porque no tenemos puesta toda la armadura de Dios, y por eso estamos heridos. Por eso queremos volver atrás como el pueblo de Israel en Egipto, y por eso nuestros corazones están amargados por el dardo del maligno de fuego que ha penetrado en nuestro corazón, porque no tuvimos puesto el escudo de la fe con que lo podíamos apagar. Y lentamente, hermanos, vamos muriendo, vamos decayendo, vamos menguando. En segundo libro de Samuel, hermano, acompáñeme por favor allá, capítulo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, disculpe, 11. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyó a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿en dónde, hermanos?
en Jerusalén, pero era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Dónde debería de estar él? En el frente de la batalla, con su pueblo, con su nación, pero mandó a Joab, a su capitán o jefe de la guardia. Versículo número 2, y mire, hermanos, por no estar donde debería de estar y no hacer lo que debería de hacer, dice, sucedió un día. Al caer la tarde, hermanos, yo creo que estaba pardeando, ya estaba haciendo nochecita, que se levantó David de su lecho, estaba dormido, hermanos, o acostado, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo nos bañamos normalmente, hermano? Usted lo sabe. Y vio algo, y era una mujer hermosa, y esta mujer se llamaba Betsabé, y era hija de Eliam, uno de los valientes de David, y era hija de Urías Eteo, otro de los valientes de David que estaban dispuestos a dar su vida por rey. Mira, acompáñeme al capítulo 23, de ahí donde estamos de Samuel, 23. Ahí del mismo libro, hermano, donde estamos, capítulo número 23, versículo número 24. Es 34. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo número 34 y 39. Mire, hermano, está hablando de los valientes de David, de esos varones de renombre que estaban dispuestos a dar su vida y a pelear por el rey. Dice, Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maca, y luego después dice, Eliam. ¿De quién era hija Betsabé? De Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Y luego versículo 39, hermanos, dice que había un valiente y se llamaba ¿cómo? Urías Eteo, es el último de la lista. 37 en esa lista, hermanos, de los valientes de David que salían a la guerra, que daban su vida por él, estaba Eliam, papá de Betsabé, y estaba el esposo de Betsabé, que era Urías Eteo. Ahí está, hermanos. David sabía quién era el papá de ella. David sabía quién era su esposo. Él sabía la información. Él sabía que eran varones de renombre. Eran varones leales que estaban dispuestos a dar su vida por él, por el reino y por la causa. Él sabía. Versículo número 2, hermanos, de segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio en el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, está casada. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y si usted sabe lo que significa, no solamente que se durmió con ella, sino algo más, hermano, una relación marital, sexual. Y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y David, hermanos, pensando que ella acababa el cuento después de su deleite, hermanos, o de su adulterio, versículo 5, y concibió la mujer, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy en cinta. El pecado, hermanos, siempre nos va a llevar más allá, sabemos, donde no queremos llegar. Cuando David dijo hasta aquí, no, no es hasta aquí. El pecado le llevó más allá, hermanos. Le llevó a adulterar, le llevó a asesinar, le llevó a mentir, le llevó a engañar. Un pecado, hermanos, le llevó a otro pecado. Dice la Biblia, añadiendo pecado a pecado. Una mentira le llevó a David a otra mentira. Y esa mentira, otra mentira para tapar esa mentira. Y así se la fue y se la llevó y se la llevó hasta que Dios, hermanos, dijo, tú lo hiciste en secreto, pero yo la haré en público. Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, hermanos, a pesar de que Dios mismo dice de David que era un varón conforme a su corazón, tenía un corazón conforme, es decir, moldeado al corazón mismo de Dios, y es el único en la Biblia a quien Dios se refiere eso. No sé, a mí me encantaría que Dios viniera de mí y de usted eso.
David, hermanos, pecó. Y la Biblia dice que David, lo que él hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. David, hermanos, le llegó el día malo. Y al no saber cómo tratarlo y al no tener la armadura de Dios, cayó. Y todo lo que él hizo, hermano, fue desagradable ante los ojos de Jehová. El no actuar, hermanos, de la manera adecuada en el día malo, marcó al rey David el resto de su vida. Incluso, hermano, él escribe en el Salmo 51, que es el contexto de esto, dice: borra tus rebeliones conforme a la multitud de tus misericordias, de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Él quería borrar ese día malo de su vida. No quisiera volver a experimentar o a vivir eso. Usted ha pasado, ha vivido algo el cual dice: esto me supo amargo, salado, me hirió. No quisiera que se repitiera este día ni en mi vida ni en la vida quisiera borrarlo este día de mi existencia. David quería hacer lo mismo, pero no se podía. Pero sí fue a quien, hermanos, quien puede borrar nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Fue a Dios el Padre amoroso y eterno. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo perdonó. Dios nos perdona, hermanos, y Dios nos ama. A pesar, hermanos, que se dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, David cayó. David tenía un corazón conformado, moldeable, o Dios mismo le dio forma al corazón de David como el suyo. Pero a pesar de eso, hermanos, David en 2 de Samuel 11 se dio a la tentación. Cayó en adulterio con Betsabé, quien era esposa de uno de sus valientes e hija de Eliam, otro de sus valientes que estaban dispuestos a dar su vida por él. David, hermanos, tomó la mujer de Urías, cometió actos inmorales, mintió, engañó, fue un asesino intelectual, le falló a Dios. Eso nos hace ver, hermanos, que nosotros también podemos caer y hacer lo mismo o peor. ¿Sabe por qué hizo esto David? Porque no tenía toda la vestidura de Dios y porque no se sometió a Dios y no resistió al diablo. La Biblia dice, hermanos, en Santiago 4:8: someteos pues a Dios, resistir al diablo y la bendición, dice, y huirá de vosotros. David no se puso la armadura, no se sometió, no resistió y cayó. Efesios, hermanos, 6, capítulo 11, si me acompaña ahí por favor. Efesios capítulo 6, versículo número 11 al versículo número 17. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos, hermanos, que esta armadura es espiritual. No significa que usted va a traer un casco de bombero, unas rodilleras y un chaleco antibalas todos los días literalmente. Es una armadura espiritual porque tenemos una batalla, una guerra espiritual, aunque nosotros no la veamos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, hermanos, estad firmes. Nos dice la armadura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y mire, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa es la armadura. Y ¿sabe qué, hermanos? Sucedió un día que David se levantó y él nunca pensó que viviría eso. Él nunca planeó en su agenda que pasaría eso. Él nunca pensó que ese vendría o sería el día malo que marcaría la pauta de toda su vida, lo cual su casa jamás volvería a ser la misma o igual. Él no sabía, hermanos, pero sucedió un día. Vino el día malo. David se levantó, hermanos, y él, ¿sabe qué? No tenía puesta toda la armadura de Dios para que pudiera resistir a los dardos de fuego del maligno y para que pudiera resistir y hacer frente en el día malo. Tal vez, hermanos, David por la mañana se levantó y en lugar de escribir un salmo y de tener su comunión con Dios y tener Jehová es mi pastor y nada me faltará, se levantó como burro sin mecate, hermano, y se fue por el terrado de la Palacio Real y se puso a mejorear a ver ahí, hermanos. ¿Sabe que a lo mejor ese día David, hermanos, no tuvo su devocional?
David, hermanos, añadió pecado a más pecado, le decía ahorita. David, hermanos, no se puso el escudo de la fe. Pero a pesar de todo eso, hermanos, David entró a la casa de Jehová y adoró. Todo lo que David, usted sabe la historia y no vamos a ir allá por cuestión de tiempo. Pero a pesar de eso, hermanos, se le murió su bebé. Yo sé de aquí de unas hermanas que han perdido su bebecito y yo creo que no es muy grato. Imagínense, hermanos, va a ser papá y pues al mes oye, pues se murió mi hijo. Y David sabía el porqué. Dice el versículo capítulo número 11, hermanos, de segunda de Samuel. Vamos al capítulo número 11 de segunda de Samuel, capítulo 12, versículo número 18, por favor. Segunda libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Y al séptimo día, otro día malo, murió el niño. Yo no sé qué haría, hermanos, si me dijeran, Nano Diego, se murió Andrés. No sé qué haría, hermano. Se murió Dieguito. ¿Cómo? Mi único retoño, mi heredero de las deudas, ¿cómo? ¿Verdad? David, hermanos, iba a tener un bebecito y dice aquí la Biblia, y murió el niño. Seguimos leyendo. Y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería ir vuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, él entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron a David, ha muerto. Y mire el versículo 20, lea conmigo, mire la reacción de David ante el día malo, ante la dificultad. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró ¿a dónde, hermanos? A la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Mire, hermano, todo lo que desencadenó. Mató a Urias Heteo, se acostó con Betsabé su mujer, le falló a aquel Eliam su valiente porque tomó a su hija, hizo un plan macabro, lo escribió, mátenlo, dejen solo, desampárenlo, tiene hasta bebé, hermanos, este bebecito se le muere y todo el catástrofe que viene en su vida, hermano. Pero dice el versículo 20, hermanos, se puso guapo, se echó perfume, se echó desodorante, se peinó, se puso su túnica, se puso su corbata, agarró su Biblia y su himnario, dice, y entró a la casa de Jehová. Él por eso decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y entró a la casa de Jehová y maldijo y adoró. Qué difícil, hermanos, es adorar en el día malo. La semana pasada, hermanos, el día viernes, si no más me equivoco, pude conseguir un carrito y lo contacté allá por la colonia Topo Chico, allá en el cerro, allá bien lejos. Estaba en Santiago con mi esposa, tomé un carro y me fui al Topo Chico solo, con el dinero en mi bolsa, yo solo me fui. Mi esposa me decía que bueno que no está, me regañé, ve con alguien y mire, no, yo mero voy. Fui, hermanos. Estando, chequé el carro, todo aquello, hice la compra. Y como no sabía salir de la zona, no conocía muy bien ahí la zona, los callejones, todo aquello, me llevó el Señor, era de ahí, yo no sabía bajar ciertas calles, avenidas, pues dije, pues tengo el tumbaburros, tengo tecnología, hermano Renal, tengo el celular, pues le puse un Google Maps, pum, el barrial, okay. Dirígete a la izquierda, y ahí voy, hermano, en un descuido, como tenía mi celular aquí, hice esto, hermano, para ver la calle, nomás donde hice esto, ¡pum! Choqué un carro, un Versa, hermano, como el suyo, acá, nuevecito. Le reventó la fascia, la cajuela se la descuadré, eso nadie lo sabe, hermano, pero ya se lo dije. Pero lo que voy es esto, choqué. El carrito, el surito, hermano, no me le hizo nada, nomás se le hizo
No, yo bien resignado dije, Señor, no, pues que se lo lleve, pues ya, pues que estar más, pues a ver cómo le hago para irme, ¿verdad? Y dentro de mí dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si, o sea, uno trata de hacer entre lo que trata de hacer las cosas bien, quiero el carrito para esto, para otro bien, o sea, y choco para 10,000 pesos de dónde y ahí todo el carro. Yo estaba pensando yo eso, hermano. Después recibo una llamada telefónica de mi papá. Oye, ¿sabes qué? A tu mamá la internaron el día de ayer en la clínica 4 de Guadalupe. ¿Qué tiene, papá? Pues que se quiso suicidar. Se tomó un frasco de 30 a 35 pastillas, se las tomó todas, se intoxicó y por poco y no la libra y está bien mal internada. O sea, ¿cómo que mi mamá no, me puse a llorar, hermano, ahorita sí lo cuento muy ligero. O sea, ¿cómo que mi mamá se quiso suicidar? ¿Cómo que se tomó un frasco de pastillas para intoxicarse y quitarse la vida? Y un vecino fue el que la encontró tirada, hermano, y la atendieron. Entonces en ese momento mi mamá, el carro aquí, 10,000 pesos, tu mamá se murió hoy. No, hermano, de veras, voy a un puente y me aviento ahora sí ya. ¿Qué es lo que pasa, hermano? El punto que quiero llegar es esto. Usted no sabe cuándo va a llegar el día malo. Usted no sabe, hermano, cuándo se va a presentar y cómo usted va a responder a él. Y si usted no tiene la armadura de Dios puesta, ¿sabe que como David va? Pero bendito sea Dios por las oraciones y porque Él nos ama. Y Él está con nosotros en cualquier momento, en cualquier dificultad. No agarré mi teléfono y le marqué al pastor, en mi sala al pastor. No le marqué a mi papá, le marqué a mi Dios. Y Él, hermanos, no sé de dónde, pero sí sé de dónde. Él proveyó todo. Mira, aquí estoy y ahí está la carpeta. Mi mamá, gracias, ya dieron de alta, está en su casa. ¿Quién hace eso? Dios, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, dice, estad firmes, firmes y adelante. Amén, hermanos. Dios es bueno, hermanos, Dios nos ama. David, hermanos, cayó, pero él fue a su padre amante y lo levantó. David cayó, hermanos, pero reconoció, se apartó y alcanzó misericordia y restauración. Y David en la Biblia jamás volvió a hacer lo mismo que con Betsabé o en este capítulo. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa como David y se aparta alcanzará misericordia. Y David y usted y yo la hemos alcanzado. Con misericordia y justicia se corrige el pecado, hermanos. Si bien David cayó, mas sin embargo él fue a la casa de Dios y adoró. No volvió a hacer lo mismo, porque en Dios encontró el perdón y la oportunidad. David, hermanos, aprendió que aunque venga el día malo, Dios sigue siendo bueno. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Salmo 115, y no dudo, hermanos, que David escribió muchos de estos salmos porque él lo experimentó en carne propia. Jehová es bueno y Jehová es bueno y Jehová es bueno. Aunque algo vaya mal, hermanos, Dios puede cambiarlo a bien. Aunque el día sea malo, Dios sigue siendo bueno y Él no cambia. David, hermanos, pudo aprender que a pesar de todo eso malo, él pudo encontrar algo bueno. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún en el día más malo, más oscuro y más amargo de su vida, Dios puede y quiere enseñarnos algo. Que tengamos puesta toda la armadura de Dios. Y termino con Jeremías, hermanos, 17:17. Jeremías 17:17. Mire lo que dice la Biblia. Lea conmigo, por favor, de pie este versículo para terminar. Jeremías 17:17. Jeremías 17:17, pues un pie si lo tienen, hermano. Leemos juntos, por favor, la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la Biblia, lea conmigo. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día. Qué bendición, hermanos.
No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú, en el día malo. Dios es nuestro refugio, hermanos, en el día malo. Amoroso Padre Celestial, en esta hora de la tarde, una vez más, Señor, acudimos al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que somos malos, reconociendo, Señor, que no somos lo que debemos de ser, reconociendo que tenemos faltas y errores y que el único bueno, perfecto y 3 veces santo eres tú. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos muestra y que nos enseña que así como aquellos hombres pecaron y fallaron, aun David siendo conforme a tu corazón, nosotros también podemos fallar de igual o peor manera. Ayúdanos por favor, Señor, a considerar y a tomar toda la armadura de Dios, porque es importante para nuestras vidas. Ayúdanos a que cuando llegue la prueba, el día malo, la dificultad, la enfermedad, el problema, podamos estar firmes y adelante en tu camino, porque confiamos en ti y porque tenemos bien puesta esa armadura. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a considerar y a escuchar tu voz en esos días malos, Señor, porque algo nos quieres mostrar y enseñar. Con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, hermanos, yo quiero invitarle a considerar la palabra de Dios que ha escuchado. Tal vez, hermanos, usted está viviendo algunos días malos. Tal vez, hermanos, usted está viviendo algo complicado, algo difícil en su vida. Tal vez, hermanos, pareciera que el día es gris, es oscuro y la luz no sale y viene problema tras problema. Pero déjeme decirle que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Y Él va a alumbrar nuestras vidas, hermanos, cuando confiamos y dependemos realmente de Él. Hermano, ¿cómo está el día de hoy su vida y su comunión con Dios? ¿Cómo están sus días, hermanos, que Dios le ha permitido vivir? Hay días buenos, hay días malos. Pero en el día del bien, goce del bien. En el día de la adversidad, considere, porque Dios hizo tanto lo uno como el otro. ¿Cómo está, hermanos, vestido el día de hoy? ¿Qué le falta? ¿El yelmo de la salvación? ¿Qué le falta, hermanos? ¿El escudo de la fe, ponérselo? ¿Qué le falta, hermanos? ¿La espada de la palabra? ¿Qué le falta, hermanos? ¿Qué no se ha puesto? ¿Anda descalzo? ¿No se ha puesto el calzado del apresto del evangelio? ¿Qué le falta, hermanos? ¿Qué no se ha puesto? Para que cuando venga el día malo no entre por ahí la flecha y caiga. Pidamos a Dios, hermanos, que nos ayude a ponernos toda su armadura, porque es vital y es importante, aunque en veces la podamos considerar o tomar en poco, no lo es. Quisiera preguntar, hermanos, y orar y terminar. ¿Habrá alguien que no sepa dónde va a pasar la eternidad el día que muera? ¿Habrá alguien que no sepa que si muere hoy, iría a la presencia de Dios? ¿Habrá alguien que no tiene esa seguridad de salvación? Si no hay alguien así, podría suponer que todos somos salvos, pero tal vez muy dentro de tu ser sabes que no lo eres. Entonces yo te pido el día de hoy, en el nombre de Cristo, ¿por qué no te amisas con Dios? ¿Por qué no le recibes como tu Salvador? ¿Por qué no aceptas el regalo de salvación gratuita que Él te da por su gracia y por su amor? Solamente deposita tu fe en Él y arrepiéntete de tus pecados y Él te salvará y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Quisiera terminar con esta pregunta. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Solamente levante su mano y alguien hablará con usted. No le dé pena, no le dé vergüenza, nadie le va a señalar ni a juzgar. No se resista. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal e ir a su presencia el día que muera y tener esa seguridad? Levante su mano en alto. ¿Habrá alguien? Amoroso Padre Celestial, una vez más te doy las gracias por este hermoso culto. Gracias porque nos amas y eres bueno. Yo te pido, Padre Santo, que no echemos en saco roto tu palabra, que vive y permanece para siempre. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Dios les bendiga.